bienvenidos, bienvenidas. Es un gusto poder dirigirnos a todas y todos. En esta oportunidad vamos a tener el desarrollo de un simposio que es importante para el desarrollo de diversos temas. Vamos a partir de entender que un simposio pues, es una reunión de especialistas en una materia específica para tratar y discutir sobre algo concreto relacionado con una especialidad, en este caso con la especialidad de la historia, pues estaremos abordando diferentes aspectos de un tema específico, como veremos en pantalla, pues el tema del simposio es el análisis de la reforma liberal de 1871 en el aspecto filosófico, político, económico y educativo en la conformación de un Estado-nación. Nos acompañarán 4 especialistas en la materia, así que vamos a ir ahí avanzando para irles conociendo. Vamos a aperturar este espacio con el licenciado Brian Kijivich, que es maestro en Historia por la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Bienvenido, maestro. Buenas noches a todos y a todas por estar aquí, colegas. Hoy vamos a hablar sobre, de lo que respecta a la filosofía que se desarrolló durante la Reforma Liberal, que es más que todo esa ideología que se estaba conformándose ahí. Perfecto, entonces, la filosofía de los liberales en Guatemala, durante y después de la Reforma Liberal, que es una cuestión que hay que analizar también, se consolidó en la construcción de crear como su objetivo primordial un Estado-nación moderno, en donde se buscaba erradicar ese pensamiento liberal, transformar al indígena, crear ciudadanos, pero ¿bajo qué circunstancias? Pueden ser circunstancias políticas, sociales, económicas, educativas, que va a ser muy importante durante este régimen, que aquí es donde se va a implementar esta filosofía que vamos a ir abordando en este momento. Entonces, en este punto surge un interrogante. ¿Cómo lograrían los liberales crear esta filosofía o transmitir esa filosofía para la construcción de su Estado-nación? Ok, la respuesta podría ser, como bien lo dije, el sistema educativo por medio de la educación. Pero ¿a quiénes? Ok, los niños, por ser menores de edad, son las personas más fáciles de poder moldearlos y orientarlos a esa filosofía. Mientras que los adultos, pues resulta ya un poquito más difícil tratar de convencerlos. Antes de continuar, debemos de declarar una cuestión importante. Que este pensamiento liberal ilustrado, como bien lo dice, viene de la época de la Ilustración, del siglo de las luces, que se desarrolló en Occidente, y aquí donde encontramos a un personaje importante, que nos puede ayudar a entender un poco mejor esta filosofía que ellos intentaban implementar, Kant, Immanuel Kant, que es uno de los exponentes muy importantes de esta época. Aborda cuestiones importantes sobre la razón y cómo esta razón también tiene que ver mucho con nuestros principios pedagógicos. Y lo que lo logra relacionar con la educación. Entonces es una de las principales formas de erradicar, según él, el pensamiento salvaje, ese pensamiento bárbaro que tenían. Y si uno desea pertenecer a una sociedad civilizada, como la que querían construir estos liberales, tenía que estudiar, ya que el sistema educativo que Kant nos presenta tiene mucho que ver con la disciplina, con la cultura, con la civilidad, con la moralidad, por lo cual no resulta extraño observar manuales de urbanidad y moralidad, así como la creación de políticas públicas que se van a contribuir a alcanzar sus objetivos liberales. Claro, esta ya más adelante considero que nos van a abordar sobre las políticas de la época libre. No obstante, estoy en desacuerdo con muchas cuestiones de esto. Entonces, es importante incentivar la educación, sí, es cierto. Pero hay muchas cuestiones de que estoy en contra y que en la actualidad se siguen aún pensando de este pensamiento. Es el término adiestramiento. ¿Dónde está esto? Kant mismo lo aborda y dice que el adiestramiento se puede hacer para los animales y tanto a las personas. Y es algo que aún se piensa. Y algo totalmente estoy desacuerdo, porque el ser humano no se adiestra, sino se educa. Y por ende, él va a aprender.
Y así más adelante él va a transmitir esos conocimientos y poder aprender y así sucesivamente, ¿verdad? Pero como bien lo dije, debido al tiempo, a la temporalidad, aún persiste este pensamiento en la sociedad actual, donde se piensa adiestrar en vez de educar y enseñar, que eso pues, no debería ser. Creo que mis colegas también lo pensarán, que mucha gente de tercera edad aún menciona, esta persona está bien adiestrada, en vez de decir, está bien educada. Claramente, eso tiene que ver mucho con este pensamiento filosófico que ellos quedan. Para ir terminando ya todo esto, Kant muestra la teoría de cómo debería ser el proceso educativo, en donde el Estado tiene un papel fundamental, que es para ello resaltado principalmente los gobiernos liberales. O sea, esos gobiernos liberales van a tener esa filosofía, que educar para transmitir este pensamiento liberal, ilustrado, de civilizar, de moralizar, de culturalizar a la sociedad, erradicar ese pensamiento salvaje que tenían. Y uno de los principales va a ser justo Rufino Barrios, que va a implementar, como bien decía, las políticas públicas para poder orientar este objetivo. Sin embargo, la educación en la actualidad pues ha estado relegada, ha pasado a manos de las personas de instituciones privadas y no públicas, que eso es pues, una cuestión mala, pero que esas instituciones privadas aún transmiten esa filosofía liberal, aún persiste ese pensamiento liberal positivista. Por lo cual, para terminar, dejo una pregunta que sería muy importante que reflexionemos y analicemos. En los centros educativos, ya sea públicos o privados, ¿aún se transmite ese pensamiento liberal positivista? Sería interesante investigarlo y analizarlo en un momento. Bueno, con esto creo que termino un poco sobre la filosofía de los liberales y cómo se desarrolló durante esta primera época del último tercio decimonónico del siglo XIX. Muchas gracias. Te dejo a ti, Esteban, para que continúes. Muchas gracias, maestro, por tan valiosa intervención. Daremos paso ahora a la maestra Joely Franco, quien también es maestra en Historia por la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Bienvenida, maestra, el tiempo es suyo. Pues primero que nada quiero agradecer a los coordinadores del área por esta invitación. Para mí es una alegría y una oportunidad de aprender en estos espacios de difusión del pensamiento, ¿verdad? Pues sí, ahora continuando con la reforma liberal, que la verdad es que el maestro Higgs nos explicó muy bien el pensamiento de la época. Es un periodo de 70 años, es mucho tiempo, entonces, por lo que yo solo les hablé de ciertos rasgos que la caracterizan, ¿verdad? Primero, antes que nada, hay que establecer las fechas, ¿verdad? Pues el día 30 de junio de 1871, hay que recordar que las tropas de Justo Rufino Barrios y Miguel García Granado pues entraron a la ciudad de Guatemala. Entonces así es como ellos toman el control político del Estado y derrocan al gobierno de Vicente Serna, ¿verdad? Entonces es así como la revolución liberal triunfa, ¿verdad? Y empiezan a desarrollar lo que se le conoce un Estado liberal oligárquico. Este Estado liberal oligárquico es una teoría del historiador y sociólogo Sergio Tischler, ¿verdad? Como ya habíamos escuchado. Y la clave para entender este Estado liberal oligárquico es la forma que se da, ¿verdad? Y la forma en que se da es en la forma de una finca. O sea, que el Estado se va a convertir en una finca, ¿verdad? Y es así como se va a configurar todo el poder político nacional. Y el centro de todo esto es la producción cafetalera, ¿verdad? Y va a ser todo el eje estratégico de la economía del país. Más o menos para la mitad del siglo XIX, pues el café se va a convertir en el principal producto de exportación en todo el país. Y también es la base de la economía nacional de todo el país, ¿verdad? Y entonces lo que sucede es que empiezan a hacer una serie de reformas en apoyar este proyecto liberal, este proyecto cafetalero. Y estas reformas, como cuáles pueden ser, pues podemos hablar sobre el arrebato de las tierras comunales, el reglamento de jornaleros, la creación del registro de propiedad de inmuebles, incluso la constitución política de 1879 ayudó mucho, ¿verdad? Y otra de las características de la revolución liberal es la iglesia. ¿Cómo es que la iglesia va a sufrir se le va a disminuir su poder político y económico? Entonces es donde vemos que se va a expulsar a los jesuitas, se le van a suprimir todas las órdenes religiosas, se le expropian los bienes, incluso el diezmo, ¿verdad? Y la iglesia se va a separar de todo este ente educativo, ella no va a estar
en la instrucción de los jóvenes, ¿verdad? La iglesia se separa completamente y se decreta la libertad religiosa. Y es aquí donde se va a separar la iglesia del Estado de todas las dimensiones de poder político y económico, ¿verdad? Estas características, pues evidencian que esta ideología liberal va a llevar al progreso y al desarrollo de la sociedad guatemalteca. Y esto es el reflejo de estas características de los países europeos que están desarrollando un liberalismo en ese tiempo, como bien nos decía nuestro compañero Kijibix, ¿verdad? Como sabemos, pues el modelo liberal pretende desarrollar un liberalismo, pero realmente se instituyó aquí en este lugar como un carácter dictatorial, ¿verdad? Entonces tenemos dictaduras, como por ejemplo la del gobierno de Justo Rufino Barrios, la del Manuel Estrada Cabrera y el de Jorge Ubico, ¿verdad? No tenemos que olvidarnos que también estos gobiernos liberales, además de ser unas figuras que hasta el momento las reconocemos, ¿verdad? También invisibilizaron a las comunidades indígenas, ¿verdad? Ya que las comunidades indígenas no estaban interesadas en este proyecto capitalista que estaban ejerciendo los liberales, ¿verdad? Y como no estaban de acuerdo en este proyecto, empezaron a legislar y sacarlos de dicho aislamiento que tenían y los obligaban a trabajar en las fincas cafetaleras. Y es así como están ejerciendo formas de trabajo forzado, casi que estamos regresando a este trabajo forzado de tipo colonial, ¿verdad? Este Estado liberal oligárquico solo refleja esta inclinación a los intereses de los criollos, ¿verdad? Y con esto quería terminar que pues observemos cómo es que se desarrolla esta reforma liberal, ¿verdad? Que pretende idealizar a muchas figuras, casi idealizar a las figuras como se idealizan en la religión, pero que realmente es lo que sucede, ¿verdad? Bueno, muchas gracias por su atención. Dejo las manos a Esteban. Muchas gracias, maestra Joely, también por tan valiosos aportes en esta materia. Damos paso ahora al licenciado Pablo Roldán, quien también es egresado de la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Aclaro, el maestro Kijibix nos habló del aspecto filosófico de la Revolución Liberal de 1871. La maestra Joely Franco nos habló de los aspectos políticos de la Revolución Liberal y ahora el licenciado Pablo Roldán nos hablará de las políticas educativas de la Revolución Liberal de 1871. Adelante, licenciado. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias a los compañeros. También quiero agradecer la invitación que se me hiciera por parte de la coordinación del Plan Sabatino de la Escuela de Historia. Y como bien decía el licenciado, vamos a ahondar un poco sobre las políticas públicas en el plano educativo de la reforma liberal en 1871. Y como bien decía el doctor Kijibix, los postulados del positivismo coinciden parcialmente con los postulados de la revolución industrial. Y hago este contexto mundial o universal para después entrar ya a analizar en el aspecto nacional, ¿verdad? El positivismo fue también un intento para remediar los conflictos sociales que había en Europa principalmente en el siglo XIX, ¿verdad? Existe una relación notable con el empirismo, en tanto las dos corrientes valoran la información que proviene de la experiencia. Ya en el contexto nacional, la reforma liberal de 1871 evidentemente fue un programa ideológico bien definido, desarrollado no solamente en Guatemala, sino en toda Centroamérica, que involucraba ideas que estaban combinadas con acciones concretas. Las ideas positivistas, como decía el doctor, fueron concebidas como tales por los intelectuales de la época y que fueron denominadas e identificadas popularmente como ideas liberales, las cuales fueron ampliamente difundidas en las diversas proclamas políticas o en los programas políticos en general y también en el aspecto educativo. Las acciones entonces de gobernantes como de gobernados fueron totalmente liberales. Sin embargo, las ideas, las directrices de todas estas acciones que se configuraron fueron en un principio positivistas. Entonces, el liberal buscaba que la enseñanza transmitiera
primero conocimientos útiles y verdaderos que dieran lugar a la generación de progreso, tanto a nivel material como a nivel espiritual o moral. Cuando se creó el Ministerio de Educación Pública, el 18 de julio de 1872, la creación de este ministerio fue una pieza clave en el proyecto educativo liberal, pues se constituyó en un instrumento fundamental y muy adecuado para centralizar y controlar y dirigir sobre todo la educación con la finalidad de homogeneizar a las nuevas generaciones y prepararlas para vivir en un ambiente moderno. Para que estas instituciones liberales cumplieran con sus objetivos, necesitaban que sus miembros tuvieran una educación científica, pero también práctica, lo cual generaría progreso, que son las bases del liberalismo y del liberalismo en general, ¿verdad? Esta educación debía difundirse en toda la estructura social, pero fundamentalmente en el pueblo llano. En esa época se pensaba que las sociedades que no establecían escuelas se quedaban estancadas, se quedaban parcializadas, estancadas, y sus hombres eran presas de la superstición y vivían adyectos a diferentes a su entorno social, es decir, no les interesaba lo que sucedía alrededor de la comunidad. De esta cuenta, el programa de desarrollo desde 1871 fue un proyecto que no era compatible con la ideología de la mayoría de la nación y que para su consolidación requería, por supuesto, de un esfuerzo mayor para que penetrara y destruyera parcialmente la sociedad rural indígena. Mis compañeros han hablado de que las comunidades indígenas fueron totalmente excluidas y en el plano educativo ya vamos a ver más adelante que efectivamente también fueron excluidas, porque la visión que tuvieron del indígena estos gobernantes fue mediatizada por su urgencia de fuerza de trabajo, es decir, solamente les interesaba el indígena como una fuerza de trabajo que generaría empleo y convertir en esta finca cafetalera, diría la compañera, la licenciada, o este país convertirlo en una finca cafetalera. Lo veían como un obstáculo que podía ser superado por medio de la educación y la integración social, pero sobre todo por el mestizaje. El 12 de junio de 1872 es importante porque el gobierno de Miguel García Granados decretó la supresión de los distintos conventos capitalinos. Hay que recordar que en la época de los conservadores, la educación estaba en manos de la Iglesia Católica principalmente, y este fue derogado con el decreto número 73 del 14 de agosto de 1872, y así dio por votada la famosa ley Pavón de educación que reinó, digamos, durante el periodo conservador. El proyecto educativo liberal entonces tuvo como uno de sus principales problemas la falta de maestros laicos, para lo cual resolvería este problema creando escuelas normales, y la primera que se creó fue el 19 de enero de 1879. Posteriormente a ello se creó la Secretaría de Instrucción Pública en 1874, y esto posteriormente se elaboró una ley orgánica, es decir, con el propósito de organizar la educación y para llevar a cabo con un carácter centralizador, por lo que el Estado debía cumplirlo para llevar a cabo su plan de la conformación de un Estado-nación al estilo de los ideales de los liberales guatemaltecos. Entonces, el carácter ideológico de la educación liberal se encuentra reflejado en esta ley orgánica, específicamente en el artículo 51, que hace referencia a que la Dirección Pública designará los métodos de enseñanza que debían observar en las escuelas públicas, y este método dio preferencia a la inteligencia y no a la memoria, a través de un método de enseñanza que los habilite para descubrir y exponer los motivos, las reglas y principios de la instrucción
que recibe y que la aplicación de este método debería de ser gradual para no confundir a los alumnos en el desarrollo de sus facultades intelectuales. Para tal efecto, entonces, se emitió también un reglamento a esa misma ley orgánica el 21 de mayo de 1877, en donde el contenido o los programas de la enseñanza era esencialmente práctico, con el objetivo de formar trabajadores o bien para continuar estudios de nivel secundario. Entonces, como conclusión debo decir que los idealismos de los liberales guatemaltecos no reparó en que la población todavía no estaba preparada para que se ejecutara una ley de educación obligatoria. Y al aplicar la característica de gratuita y obligatoria de la instrucción primaria, las primeras autoridades creyeron que la población, especialmente la población indígena o los pueblos indígenas, carecía de espíritu público, era mezquina, egoísta e indiferente, y por lo tanto el Estado debía asumir la responsabilidad de la instrucción, manteniéndola con las reglas de la relación. Y con esto yo lo dejaría hasta ahí, ¿verdad? Muchas gracias por la oportunidad. A usted muchas gracias, licenciado Roldán, por los aportes tan sustanciales en esta materia. Ahora vamos a dar espacio también al licenciado César Witt, quien también es licenciado en Historia, egresado de la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y él en esta oportunidad nos hablará del aspecto económico de la reforma liberal de 1871. Adelante, licenciado Witt. Claro que sí, pues agradezco mucho el espacio que se me brinda en esta ocasión, pues también agradezco el adelanto que nos brindaron los otros participantes, pues muy grandes expositores, y pues en este simposio me gustaría compartir pues los aspectos más importantes de la economía que pues imperaba durante este régimen. Pues lo primero que me gustaría dejar en claro es pues que es casi que evidente que la arbitrariedad que imperaba en este régimen era bastante, era de beneficio únicamente para ciertos sectores. Pues era muy cuestionable la toma de decisiones y la aplicación de medidas que involucraban a la economía, porque pues realmente pues podemos darnos cuenta que a pesar de que este periodo se quiere vender como una época de cambios, lamentablemente esta pues carecía de democracia en sí, por lo que no podemos directamente pues mencionar que hubo cambios en general a nivel de población, sino que solamente para específicos sectores. Como un punto de partida, quisiera pues mencionar, como lo dije antes, que un régimen liberal es sinónimo de ausencia de democracia. En pocas palabras, pues estas actitudes dictatoriales solamente dejaban entrever que los verdaderos intereses económicos estaban orientados a estas grandes empresas o grandes empresas privadas y extranjeras. El favoritismo a ellas incluían pues la cesión de grandes extensiones de territorio, las cuales fueron utilizadas para la siembra y comercialización de diversos productos, entre los cuales podemos encontrar que durante la época de 1898 y 1944, el banano, después del café, pues era el producto más comercializado y el cual pues requería más logística. Pues la magnitud de tal comercio, pues aparte de tener a disposición grandes extensiones de territorio, también requería de la movilización del mismo, por lo cual pues durante el gobierno de Jorge Ubico es muy conocida esta ley de vagancia, que pues básicamente pues constaba de poner a disposición de estas grandes empresas la mano de obra campesina e indígena para la construcción de estas carreteras, las cuales pues tenían el propósito e intención de ser utilizadas para la transportación de estos productos. Entonces podemos darnos cuenta que a pesar de que pues sí representaba cierto avance en cuanto a los tramos carreteros, estos mismos pues tenían intereses ocultos, ¿no? La injerencia de estas compañías como la United Fruit Company, un perfecto ejemplo, era tanta que pues podemos darnos cuenta que la injerencia de estas empresas que tenían sobre los gobiernos era tan grande que pues al punto de que no solo Guatemala, pues este ejemplo lo podemos encontrar a nivel centroamericano, Honduras, Nicaragua,
se les denominó a estos países enclaves bananeros, o pues en pocas palabras también como repúblicas bananeros. Esta la razón principal, pues lamentablemente estas empresas tenían tanta influencia en los gobiernos que básicamente pues manipulaban y tenían a disposición a los gobernantes para que estos pues tomaran decisiones en beneficio de los mismos. Y pues lamentablemente pues es algo que destaca mucho de este régimen y por lo tanto pues quisiera pues cerrar mi participación con una pequeña reflexión de que realmente a pesar de que todo este proceso fue aproximadamente bastantes décadas, podemos darnos cuenta que la influencia todavía es muy marcada hasta estos días. Entonces no me gusta. Es importante que nosotros conozcamos acerca de esta historia, porque que conozcamos más de nuestra historia para poder pues ser conscientes de todo lo que pues nos ha traído hasta estos días las consecuencias, ¿no? Entonces con esto me gustaría pues cerrar mi participación agradeciendo al espacio, por supuesto. A usted muchas gracias, licenciado Witt, y también a los tres participantes que antecedieron, especialistas en realidad. Muchas gracias por contextualizarnos en general, históricamente, de cómo la reforma liberal desde 1871 ha abarcado ciertas problemáticas y ha beneficiado a pocos en realidad. Notamos, ¿verdad?, que al final, desde los movimientos independentistas de Centroamérica, pues se ha tenido ahí varias intervenciones entre liberales y conservadores que al final lamentablemente no beneficiaron a toda la población y pues marcaron grandes espacios de desigualdad, especialmente para campesinos e indígenas. Muchas gracias a quienes nos pudieron acompañar en estas intervenciones. Agradecemos, reiteramos ese agradecimiento a los especialistas y a ustedes por acompañarnos. Esto fue un simposio sobre la reforma liberal de 1871.